mercado, el central y el que nos va a llevar, digamos, a lo fundamental, a lo esencial en lo que podríamos denominar ontología. La ontología también se podrá denominar en Aristóteles usiología, pensando en que la palabra usía efectivamente es la que responde a este asunto. Recuerden que la palabra usía se puede traducir de varias maneras, pero lo normal es que se traduzca por substancia o entidad. También recuerden que la palabra substancia está más cerca de la formulación original medieval, que es en latín, substante, y tiene que ver con lo que está debajo, lo que sostiene, digamos, los accidentes o las concurrencias, las ocurrencias de las cosas. Y es una noción de sustancia. La noción de entidad es porque estamos pensando en que esta sustancia, esta cosa, habla de aquello que es puramente el ente, su comprensión, su sustantivación. En ese sentido, podríamos hablar de una entidad. El libro E es el primero en que esto se empieza ya como a poner en juego. Dice el libro E, recuerden que es el libro sexto. Dice que existe el ser accidental y el ser como verdad. El ser como verdad es el que nos interesa la lógica. El ser accidental es aquel que les interesa a las ciencias específicas. Recuerden que las ciencias que hablan, digamos, de la física, o hablan de los planetas, o hablan de los seres vivos, etcétera, son ciencias que se dedican básicamente a elementos particulares de los seres. Y además, por supuesto, a ciertos seres vivos. Al ser ese sujeto, entonces evidentemente no llegan al nivel que le interesa a la filosofía primera. Por eso es que podemos decir que ni el ser accidental, ni el ser como verdad, ni tampoco los seres específicos le interesan directamente a la filosofía primera. En cuanto a específicos, sí interesan en cuanto son referentes posibles de los seres en general. Según dice el mismo texto, nosotros debemos dedicarnos básicamente a la primera de las categorías, a esto que llamamos usía. ¿Por qué? Porque estamos haciendo filosofía primera. Y la filosofía primera básicamente se centra en determinar qué es lo que hay, qué es lo que es. Y eso, en principio, es el sujeto, ¿no? Que es el objeto fundamental que vamos a denominar, que vamos a definir. Entonces parece muy fácil, muy sencillo, nada más voy a dedicarme a hablar de cuáles son los sujetos. Pero ya ahí es un problema, porque es que no voy a centrarme en un sujeto, sino en cualquier sujeto posible. Y ya esa mirada tan universalista hace que o uno se sienta contenido o se sienta un poco asustado porque puede ser muy difícil. Según dice el mismo libro sexto, tenemos dos tipos de entidades. Y ya esto lo habíamos visto cuando hablamos de la lógica. Tenemos las entidades primeras, que son como el patito, ¿no? Y los individuos son las sustancias por excelencia. Cada uno de nosotros es una sustancia. Por ejemplo, este celular con que está trabajando usted es una sustancia, o la computadora que usted está viendo es una sustancia el lapicero, es una sustancia un planeta, es una sustancia cualquiera de las cosas que conocemos acá. Y sustancias segundas, y por eso le puse ese dedillo ahí, son sustancias de razón, objetos de razón, que son comprendidos como especies, como género, como universales. Algunos conceptos que son fundamentales, por ejemplo, como el ser, uno, algo, son de carácter muy universal. Eso cuesta un poquito más entenderlo, pero en general podemos decir que las sustancias segundas son bastante simples
Yo digo caballo y no estoy hablando de este caballo específico, sino de todos los caballos. O la caballeridad, que uno podría decir con Platón. Bueno, las formas equivaldrían a entidades segundas. ¿Son inferiores en condición ontológica? Pues evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque las entidades segundas no se plasman. Lo que pasa es que sí se entienden. Y ahí es donde viene la importancia de ellas. Nosotros no podemos suprimirlas así nomás. Necesitamos saber cuál es su naturaleza. Ahora, las entidades en general podemos decir que, primero, designan un objeto que es real. Es un objeto que existe. Sea que exista en la razón o sea que exista en la realidad. Segundo lugar, no posee contrarios. Eso ya lo habíamos visto, pero vale destacarlo. Yo no puedo decir que yo soy contrario a mí mismo. Eso sería una aberración, una contradicción que no viene al caso. Por cierto, eso no necesariamente implica que los contrarios no puedan caber respecto de las entidades, porque las entidades sí pueden recibir elementos que podríamos decir que son graduales. Yo soy cada día más viejo y voy para más viejo y cada vez más viejito. Y posiblemente espero llegar a más viejito, pero fíjese que entonces esos cambios suponen que mi entidad cambia. No, lo que cambia es mi edad, pero mi entidad no. Y en ese sentido yo no soy ni más ni menos, yo soy lo que soy. Soy más gordo, más flaco, eso sí puedo serlo, pero esos son, digamos, accidentes que mutan, en cambio mi ser no. Sí es cierto que puede recibir contrarios, evidentemente. Yo tengo calor, tengo frío, ¿verdad? Estoy pálido o estoy más bien enrojecido porque me da vergüenza, etcétera. Eso no niega en absoluto la entidad, porque la entidad se mantiene siempre, ella permanece. Asumiendo esto que está bastante claro, ahora vamos a discutir en el libro séptimo, que es el más importante, se llama el libro Z, el más importante de todos para ver las variables que nos va a llevar el concepto de la entidad o de la substancia. Bueno, en primer lugar, recuerden que cuando hablamos de sustancia hablamos del toon en griego, es decir, de lo que es. Eso que llamamos toon, dice Aristóteles, está muy claro que existe, que nosotros lo vemos analógicamente, ¿verdad? Pero que se dice de muchas maneras. ¿Cuáles son las distintas maneras en que se dice? Bueno, dice él, al menos de lo siguiente. Como toti esti, fíjese cómo está en griego, toti esti. ¿Eso qué significa? Dice, es el qué es. ¿Qué podríamos decir de él? Eso en latín se llama quiditas. O en español se puede decir quididad, que es una sustantivación de esa palabra latina. El qué es, con tilde. La otra opción es que diga yo que es un todo de ti. O sea, algo determinado. Una cosa determinada. Cualquiera que sea. La palabra tode significa esto. Y ti significa algo. Esto algo. Y eso suena muy raro, sí. Esto es como señalándolo. Y el algo es como sabiéndolo, eso señalado, no en su condición de señalado, sino en su condición de universal. Es decir, algo que puede ser. Por esto es un algo determinado. Un algo en cuanto esa universalidad se da en una cosa. Y por supuesto yo puedo decir un montón de categorías, qué sé yo, que es alto, que es bajo, que tiene tantos años, que está sentado, que vive en tal parte. Todas esas categorías que hemos conocido son maneras de decir el ser. Ahora dice Aristóteles, no obstante, el primer sentido del ser, el primero y el más fundamental es la usía. Vean cómo dices en griego. Es el que se da primariamente, protos. Esto es un adverbio, en primer lugar. Y no es un ser cualquiera, sino que es el ser en el sentido más simple. Y eso es precisamente la usía. Esa es la definición más clara.
No es un algo cualquiera, es un ente, este ente. Bueno, hasta ahí digamos que estamos claros. Se trata del ente primero, no con una determinación, porque estamos buscando aquello que sea fundamental de ello, pero es primero en el conocimiento, porque es lo primero que yo conozco. Es primero en el enunciado y primero en el tiempo. Además, se puede entender como separable. Vamos, para no enredarnos mucho, veamos ejemplos sencillos. Hablemos de nosotros mismos. Cada una de ustedes, o cada uno de ustedes, cuando se mira a sí mismo, sabe que lo primero que encuentra, por supuesto, si usted está mirándose en el espejo, lo que empieza a ver es que si está bien pintado, que si está bien peinado, que si tiene una espinilla, que si no tiene una espinilla, que si, ¿verdad? Los accidentes, ¿no? Pero si usted se centra en quién es usted, se sabe de quién está hablando, el enunciado. ¿Qué es lo que está conociendo? Y además, ¿qué es lo primario? ¿Qué es lo primero que está? Antes de la espinilla está usted. Y eso es plenamente separable. Creo que entendemos claramente este capítulo primero del libro séptimo, es bastante claro sobre las posibilidades que tiene la usía y lo que significa esta usía respecto del ser. Es el primer sentido que tendría, porque es la primera categoría. Esta primera categoría, ya lo hemos dicho con insistencia, dice el ¿qué es este ente? ¿Qué es el ser? Cuando yo digo qué es, no solo digo por el hablar. Yo no soy solo Luis. Tampoco estoy buscando otras cosas extrañas. Yo busco quién es Luis, estrictamente. Y eso es lo que me interesa en este momento. Cuando hablamos de la entidad, hay que empezar por lo más básico. Primero, ¿qué es? Y para eso estamos hablando de que tiene varios sentidos. Aristóteles en el capítulo tercero señala que hay cuatro que son absolutamente fundamentales. El primero de ellos, que es quizás el más importante, es, en griego se dice to, ty, en, einai, y se puede traducir por esencia. Muy rápida la explicación para que se entienda. To, ti, en, einai, lo que quiere decir es aquello que hace que la cosa sea esto. Aquello que hizo que esta cosa llegara a ser esto, la causa, digamos, anterior que explica una realidad. E inai es ser, entonces, y ti en el que era. Entonces es como el ser, ¿qué era? ¿Qué fue lo que hizo que esto sea lo que es? Después tenemos el katholu, el universal o lo universal. Después tenemos el genos, que es el género, y el hypokeimenon, que es el sujeto. A ver si podemos explicar esto un poquito rápido y fácil. Primero, se entiende por sujeto, evidentemente, aquello que entiendo por sujeto gramatical, pero también por sujeto que contiene determinadas predicaciones, del que se pueden decir cosas. Como cuando yo digo Sócrates es mortal, o Sócrates es gordo, o Sócrates es un pensador, etc., pues es Sócrates simplemente. Si decimos de un género, en cambio hablamos de un universal, como cuando yo digo los perros comen carne. Entonces ya hablo del universal perros, no estoy hablando de un perro específico. También podemos hablar de la universal universal. Ahora hablé de un género, pero ¿qué tal si hablamos de un género más amplio? Como es el caso de los seres vivos. Es un universal mayor. O si decimos, por ejemplo, algo todavía más común, lo algo que mencionábamos en la lección anterior. Lo algo es muy genérico, muy genérico, y eso parece que son las posibilidades de comprensión o desarrollo de esto que entendemos como usía. Y también decimos que la usía explicita lo esencial. De estas cuatro formulaciones vamos a tener que dar cuenta, porque no sabemos estrictamente todavía por qué se puede apostar, hacia dónde vamos a tender a comprender la realidad. Antes de decir esto, habrá que recordar una cosa que dice en el capítulo segundo, que respecto de estas cosas hay
multitud de problemas, básicamente porque cuando decimos entidades, cuando decimos sustancias, nos referimos a toda clase de seres, tanto los materiales cuanto los seres matemáticos y los seres eternos. ¿Cuáles son los seres eternos? Ahí hay un dibujito para explicarlos. Los planetas o las estrellas, por ejemplo. Sabiendo de eso, entendemos que esto de los posibles sentidos que tiene la entidad puede ser un poquito complicado. Suponemos, eso sí, que esa entidad es un problema que es separable, es un asunto que es separable, es algo distinto de sus predicaciones. En ese sentido es absoluto, o sea que no se reúne con otro. O sea, yo no puedo ser una entidad y pasar a ser otra, o mezclarme. Mi entidad sería constante. Sería como el ser de Parménides, digamos, en el sentido ese cerrado, plenamente. Ahora, cuando hablamos de sujeto, que es quizás la formulación más simple, tenemos un problemita. Porque el sujeto puede referirse a la materia que contiene determinadas predicaciones o de la que se puede decir distintas cosas o que simplemente se cualifica de muchas maneras, o la forma, o una cosa que es mucho más quizás interesante, que es la reunión entre materia y forma. Vamos a ponerlo en griego. Fíjense que esos son los tres sentidos de sujeto. Hyle, materia, morfé, forma, que también se puede decir eidos. Recuerden que la palabra eidos significa forma en Platón, o también idea, pero básicamente es forma, aquí. Y to ectutum, o sea, la conjunción de la materia y la forma. Bien, entonces, esos son los posibles sentidos del sujeto. Y pareciera como que la entidad por excelencia no es estrictamente esa materia, porque esa materia da para mucho y podría no ser exactamente, sino la conjunción de las dos cosas. Pensemos, por ejemplo, en nosotros. Yo soy un ente vivo. Tengo, por ejemplo, células, tengo carne, ¿verdad? Respiro, tengo determinada energía, etcétera, que me permite cierta movilidad y demás. Muy bien, eso es mi materia. Pero la forma en que estoy hecho, pues podemos complicarnos, ahí podemos referirnos a múltiples cosas, pero simplifiquémoslo. La forma de ser humano. Yo soy un ser humano. Pero esto es un poquito universal y el agile es muy particular. Tan particular que yo no puedo decir que la misma materia que tengo ahora es la que tuve antes. Entonces eso es muy cambiante. Por eso es más sencillo que uno diga que la entidad sea la conjunción esta particular que se va desarrollando a través del tiempo, pero que también se ha manifestado de manera bastante contundente en nosotros. Eso es como que son los sentidos, digo, básicos, y como que la tendencia es a pensar que el sujeto es como lo más directo para entender la entidad, lo más sencillo. Lo que pasa es que luego vamos a tener que complicarlo un poquitito. Vámonos directamente al tema de la esencia. Una de las claves fundamentales es quizás la más complicada, pero después la que necesitaríamos nosotros más, porque recuerde que nosotros estamos aspirando no a tener cosas particulares, sino las más universales posibles. Y esta ciencia que llamamos la ciencia de ser en cuanto ser va a tener que hablar desde una perspectiva esencial, fundamental, que no puede no estar. Bien, entonces vamos a enfatizar en eso. A ver, recordemos el término. Toti en eina. Ya decíamos que esto tiene varios posibles alcances, pero lo fundamental desde el punto de vista lingüístico es lo siguiente. Esta es una formulación muy propia de Aristóteles. Aristóteles a veces inventa, digamos, maneras de decir sus cosas. Esta, que nosotros hemos simplemente traducido como esencia, que a uno le suena como esencia de vainilla, ¿verdad? Como que es aquello donde está la vainilla en pleno, ¿verdad? Dice la esencia, uno piensa en un perfume, ¿verdad? Esas son cosas como muy evidentes. Bueno, eso que uno puede pensar es aquello que no podría no estar en una cosa. Pero la manera en que está mencionado es el ser en cuanto a por qué se dio. ¿Cuál razón movió para que este ente se diera? Entonces nosotros solemos oír eso como lo esencial. Hay una posible traducción que es muy antigua, que es de un
señor Patricio Azcárate, que la hizo en el siglo XIX, que señalaba forma sustancial. En eso siguió una tradición francesa. Forma sustancial es una posibilidad, solo que eso se entenderá hasta después. Entonces, de momento, dejémosla esa por fuera, porque vea que pone énfasis en tanto lo sustancial, la entidad, cuanto en lo formal, que quizás es la respuesta, pero hasta que veamos el capítulo 17 podemos insistir en ello. Hay una versión en latín que es muy curiosa, que es la de Guillermo Merbeque, que lo que hizo fue traducir literalmente. A los que saben latín, me imagino que les puede hacer mucha gracia, porque es exactamente la misma formulación, solo que como en latín no existen artículos, no puso el to. En latín se dice quod quid erat esse, el que es del ser, porque era. Eso es lo que más o menos estaría ahí. Solo que uno suele entender esto como más bien aquello que define una cosa. Aquello que define es su causa fundamental. No es una causa cualquiera. No es algo que vino empujando, no, es aquello que lo produjo. Como cuando uno dice, bueno, ¿y usted a qué se debe? Yo creo que yo, por lo menos de lo que yo entiendo, pues me debo en mi primer ser fundamental y en mucho de mi vida, me debo a mis papás, ¿verdad? Pero también uno dice, bueno, pero es que fíjate que eso puede hacer que esté relacionado con tus papás, pero luego también con tu formación, cómo has comido, cómo has leído, cómo has vivido, etcétera. Entonces hay un montón de correlatos para que esto se dé así como yo pienso que se está dando. Sí, ahí el problema de lo esencial es que ese era que produjo este que es difícil de determinarlo estrictamente. En cualquier caso, dice Aristóteles, esto se dice en un enunciado, en un logos, la palabra que nos ha venido acompañando durante muchas lecciones. Se dice en un logos, es lo que queremos definir, es el jorismo, es aquello que vamos a definir. La usía, donde se da de manera primaria y de manera absoluta, es en esa condición esencial. O sea, sería aquello que no podría faltar y que además no se combina porque es absolutamente básico en la cosa. Ahora, cuando hablamos de individuos compuestos, es decir, de seres que tienen accidentes, en estos casos la definición no es fácil, ¿verdad? No tenemos una definición estricta porque somos cambiantes, porque somos complicados. Entonces, ahí encontrar usía puede ser que nos obligue a dar muchas vueltas. Eso es lo esperable. ¿Por qué? Porque no tenemos una definición estricta. Y por eso esto de la esencia, en el caso de cosas como las que tenemos a la mano, no es tan fácil de definir. Pero ya saben más o menos hacia dónde va el problema. Ahora vamos a destacar el tema de la definición, capítulo quinto. ¿Será que estamos buscando los atributos esenciales? ¿Será aquello que define la esencia precisamente las características que nos faltan? Y aquí Aristóteles le dice, bueno, no señor. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a una definición de tipo real y que empieza a añadir un montón de atribuciones, puede hacer que las atribuciones sean de momento, o algunas han durado mucho tiempo y después dejen de estar. Ya, imagínense, no sé, yo era una persona joven hasta hace unos años y yo me sentía muy contento de ser una persona joven, pero ya eso dejó de ser hace rato y tengo que reconocerlo. Esos cambios son normales. ¿Ya? En cambio, cuando yo voy a definir algo, ahí sí tiendo a buscar lo fundamental, lo esencial. Y vean cómo está dicho en este pasaje, en 1031 a 1316. Dice el texto, la definición, lo que se llama en griego horismos, es la enunciación, fíjese cuando defino enuncio, es la descripción o la plasmación por escrito o racional, es el logos de la esencia.
del todo tien e inai, del ser en cuanto porque era. Y la esencia, otra vez el todo tien e inai, es ya solo de las entidades o principal, primera y simplemente. O sea, que la esencia es aquello que es fundamental en todas las entidades, es lo primario que se da y es aquello que es de manera simple, haplo se dice en griego, o sea, es aquello que lo define estrictamente. Entonces, cuando yo voy a definir algo, voy precisamente a lo esencial. Ese tema parece como socrático. ¿Se acuerdan que Sócrates decía que lo fundamental era tratar de alcanzar definiciones? Sí, más o menos. Pero con Sócrates y después con Platón tendimos a ver que esas definiciones no podían estar en las cosas mismas por sí, sino que tienen otro fundamento. Y ahí es donde viene un enorme problema, porque Aristóteles no es estrictamente seguidor de esa visión que estaba en Platón. Ya por si Platón no había discutido. El punto central aquí pareciera como que lo esencial no debería estar lejos, sino que estar absolutamente aquí. Pero entonces viene una pregunta muy importante. ¿Acaso todo tiene ina, el capítulo sexto, todo tiene ina, la esencia, equivale a cada cosa particular? Y la respuesta directa en capítulo sexto es sí. Saber qué es cada cosa equivale a saber su esencia. ¿Por qué? Porque no puede haber un mundo de las esencias al estilo platónico, ajeno a lo dado. En lo dado es donde está el ser. En esto que tenemos a la mano es donde se manifiesta estrictamente lo que es. Consecuencia, no nos compliquemos la vida postulando cosas extravagantes. Todo muy claro. ¿Qué definición vamos a hacer entonces cuando hablemos de esencia? Pues parece que esa es la realidad concreta. Pero hay que dar algunas vueltitas para entender la realidad concreta. Si estamos hablando de un ente muy perfecto, muy fácil, como la luna o como el sol, pues es muy fácil, muy sencillísimo de entender, porque no cambia nunca, ¿verdad? Porque es lo que le cambia la luz. Para Aristóteles además esos eran eternos. Pero la cosa anda por otra parte. Vamos a ver. Para explicarlo, y sobre todo para explicar las cosas acá, quizás podemos valernos de una cosa que es muy importante, que es el asunto de cómo se generan las realidades. Y a ese propósito viene el capítulo séptimo. Dice, bueno, dice Aristóteles, pensemos en cosas que nosotros generamos. No nos metamos todavía con la naturaleza, sino que hablemos de nosotros. Cuando nosotros generamos, lo que vamos a hacer depende de una idea que tenemos en la cabeza. Y esa es la primera usina. Yo sé lo que voy a hacer. Vamos a suponer que yo quiero hacer una escultura. Muy bien, entonces la escultura posiblemente está en mi cabeza, pensada. Y ahí estaría su especie, su eidos. Es decir, la forma que yo voy a hacerle. Y entonces una vez que yo voy a plasmar esa proteusia, esa primera entidad, pues aquí me voy a encontrar con algún problemita, porque la materia a lo mejor da muy buenos resultados, pero también cabe la posibilidad de que no los dé. Ahora, lo que sí es cierto es que en el proceso de ejecución de la realidad, de ejecución de mi escultura, yo entiendo que esta sustancia se va plasmando, esto esencial se va dando, y quizás puede haber algunos fallos, pero lo esencial se dio ahí. Vean lo que dice Aristóteles en ese pasaje de 12b14. Afirmo que la sustancia se puede dar sin materia en la medida en que exprese la esencia. En ese caso estaríamos en una situación privilegiada de conocimiento, pero no en la de la realidad empírica, aunque sin duda estaríamos en mejores condiciones para poder llegar a entender qué significa la esencia. Capítulo octavo. Si es eso, si es la forma la que nos puede dar el resultado, la que nos puede interesar, habría que ver cómo son las formas. Y entonces
se deja ir por esta vía. Aristóteles dice, bueno, las formas, las eidos, no se generan. ¿Por qué? Porque los universales no los generamos. Claro que yo puedo hablar de formas diversas y de expresiones diversas, pero las formas, no, no creo. O sea, si yo, por ejemplo, soy un creador de esculturas, pues la escultura del ser humano, la escultura de animales, etcétera, pues yo puedo hacer muy diversas. Pero repito, eso, la forma, realmente, esa dice, no se genera. Entonces, podríamos decirlo más claramente, no se genera ni la materia ni la esencia, sino que lo que logramos es esa esencia plasmada en esa materia, el conjunto, la relación entre lo esencial, que ahí está la sustancia, y su materia. Entonces, literalmente, cuando hablamos de la forma que tiene en la mente la escultura, eso podemos decir, bueno, ahí está vista en su universalidad. Y todo lo que toca ahora es plasmarla, hacerla singular, llevarla a la realidad. Entonces eso más o menos es como funciona la generación, ¿verdad? Universal, aquí tengo en la cabeza, y se plasma como un singular. Ahora, singularizar es algo complicado. Ya sabemos que esto se puede llevar de múltiples maneras, pero básicamente es la materia la que va a permitir. ¿Por qué? Porque de pronto si la materia no da tanto, pues ya no va a lograr igual que como yo lo pensaba. Eso es esperable total. El siguiente capítulo, número 10, nos lleva a ver un asunto que puede ser muy interesante. ¿Qué es lo que pasa con los seres animados? Eso es muy particular. Y por eso les puse el perrito que se mueve. ¿Qué pasa con ese animalito? Bueno, en principio, un ser vivo no se pueden designar por la materia, sino que más bien tendemos a verlo más bien por el orden de lo formal. Por ejemplo, nosotros solemos decir que lo formal es lo anímico. Van a ver eso cuando estudiemos sobre el alma en el propio Aristóteles. Entonces podríamos decir que para el cuerpo, eso que lo designa, eso que lo debería definir, es, fíjese cómo está en griego, kata ton logos usía, la entidad, la sustancia, según su designación, según su logos. Pero esto, ¿cómo se define de otra manera, más clara? Según su forma. Dicho todavía en paralelo, todo tiene ina, según su esencia. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese perrito sea tal? Pues aquello que podemos decir el perro en general, es la entidad en cuanto a su plasmación designativa, en cuanto se puede decir su logos, pero además es su forma y es su esencia. ¿Tendrá que ver esto con su cuerpo? Pues el cuerpo responde, es una materia que efectivamente recibe una determinada conformación, pero no es tan decisoria. Lo decisorio es cómo se plasma, cómo se logra. Es decir, aunque hablamos de una tercera cosa, que es el fruto de la relación entre materia y forma, el peso parece estar en la forma. Entonces, vamos a ver algo curioso. ¿Cómo determinamos las partes? Si nos quedamos solo con la forma, no funcionará. Y en eso por eso les puse un fantasmita ahí. Porque un fantasma sería como la forma de alguien, ¿verdad? Sin materia. Bueno, hay ciertos fantasmas que asustan, entonces eso es una cosa complicada, porque si asustan es que pueden tener cierta materialidad, y si abren puertas y empujan ventanas y soplan y hablan, es una cosa muy extravagante, ¿no? Pero puede tener uno efectivamente esa condición de no tener materia. Entonces dice Aristóteles, en esa situación, si usted no tiene materia, sépalo que usted sería universal. No puede ser una cosa, o sea, no puede ser una realidad concreta, porque se concreta cuando se lleva a corporalizar. Entonces, capítulo 11, que es fundamental en este texto, la entidad no podría ser lo formal. La entidad tiene que ser una especie concretada. Se dice en griego to eidos to genon. Es la forma uno que se plasma
cuando se reúnen materia y forma plasmada en una usía sínolos, un conjunto que llamamos usía, un conjunto entitativo. Es decir, si hablamos de sustancias primeras o entidades primeras, deberíamos decir que la esencia, recuerden que las sustancias segundas no tendrían materialidad, que la esencia y la cosa singular son iguales. Pero esto es un poco complicado porque la esencia es a veces cambiante en la singularidad. Uy, si fuese así, parece que es cambiante. Tenemos un problema porque nos va a asustar, digamos, si nos tiramos por ahí. En principio, quedémonos con en este capítulo así de básico. Sustancias primeras, entidades primeras, como cualquiera de las cosas que tienen ustedes alrededor y ustedes mismos, debería ser lo mismo, esencia que entidad concreta, que cosa singular. Y de lo contrario, pues, seríamos universales y no tendría sentido. El capítulo 12 nos permite hablar de la definición. Hemos dado vueltas por esto, pero recuerden que decimos definición como horismos en griego, que es diferente de la enunciación o el logo de la cosa. Vamos a tratar de hablar de la definición. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando al punto en que parece que está claro que nos dirigimos hacia algo de orden más o menos concreto. No estamos hablando de una cosa elevada, sino que hablamos de una cosa aquí y eso concreto va a tener que ser definible si es que lo logramos. Bueno, en principio dice Aristóteles en ese capítulo, un logos de algo concreto, de una usía, debería ser lo que permite lograr una definición. Dice el texto ahí en griego, efectivamente, la usía, la entidad, la sustancia, es algo uno y una cosa determinada. Vean cómo se dice aquí, literalmente, gen ti y todo de ti, algo determinado, no puede significar algo ajeno. Ahora, está claro que si la definición empieza a preocuparse por las diferencias, por los accidentes, por aquello que llamamos diáfora, entonces ahí sí nos complicamos la vida. Porque todas esas cosas que son muy individualizantes, pues son absurdamente cambiantes y realmente no podríamos alcanzar la cosa. O sea, si usted se empieza a tratar de definir y empieza a decir, tiene bigote, tiene anteojos, tiene una nariz muy grande, no, 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 no. Todas esas cosas pueden ser muy importantes, muy significativas, pero no se encuentra lo fundamental. Y nosotros vamos en busca de una especie, de una forma que sea esencial y que no cambie en el sentido estricto. Y entonces todos esos elementos previos que hemos señalado no son clarificantes. Vamos a definir a partir de algo que sea significativamente esencial. ¿Y cómo se logra eso? Pues hay una formulación muy sencilla. Recurra al universal. Pero acabamos de decir que deberían ser cosas particulares. Sí, pero es que lo universal es lo que se puede definir con más claridad. Pero vean lo que dice el capítulo 13, que es un capítulo terrible, terrible, terrible. Es el más emocionante de todos los textos, pero es terrible. Vean lo que dice. Lo universal parece no poder ser la sustancia. Claro que no lo podía ser, porque dijimos que los universales, si son sustancias segundas, tal vez sí. Pero la sustancia que nosotros estamos buscando, que es una sustancia mía, no puede ser universal, porque sería, qué sé yo, la hija, el hijo soñado, soñada de mis papás, o el desgraciado que salió, ¿no? Lo que sea. Pero fíjense que si fuese nada más que en idea, pues eso está muy extraño. Y entonces dice, lo que se encuentra universalmente en los seres no puede ser una sustancia. ¿Por qué? Porque es genérica, designa una manera de ser, pero no este ser. Y entonces dice el texto, la substancia, la entidad, debe ser un todo de ti, algo determinado. Ahora, si eso es así, y la gran dificultad es, ¿puede ser definida? ¿Podría una sustancia, en cuanto tal, si es que se refiere a algo que no sea universal, ser definido? Y ahí nos metemos en un dilema muy grave.
Voy a proceder a leer un texto que a mí me encanta, pero que siempre nos genera muchos problemas. Vea qué dice. Si no es posible que ninguna entidad conste de universales, vea cómo se dice universales, catholo, ecto, catholo, procede de los universales, porque significan, semainen, una manera de ser, una determinación, pero no una cosa determinada, un todo de ti. O sea que ninguna cosa puede llamarse tal si es que se procede de universalidad y tampoco puede admitirse, vean que es el dilema, que ninguna entidad esté compuesta o ninguna de las entidades esté compuesta de sustancias sin entelequia, ya viene así como la expectación. Entonces, toda entidad será simple, asínceton, de suerte que tampoco habrá enunciado. No puede haber enunciado de ninguna sustancia, de ninguna entidad. ¿Por qué? Sí, porque los enunciados son de carácter más genérico, más universal. Pero imagínese tratando uno de dar cuenta de este individuo, este fulanito. Cuando usted, por ejemplo, va a presentar a la novia, al novio, este va y dice, ¿a cómo es él? Y usted empieza a decir solo cosas genéricas, pero usted no lo puede definir a él o a ella. Muy raro, no se puede. Pero vea lo que dice el texto. Ahora bien, todos admiten, y ya lo dijimos antes, que la entidad es el único, o al menos el principal objeto de la definición. Claro, estábamos claros que nosotros definíamos por entidades. Y ahora resulta que tampoco ella puede definirse. Por consiguiente, no habrá definición de nada. O bien la habrá en algún sentido o en algún sentido no. Este final del capítulo 13 es paradójico. No parece haber solución. Tenemos un dilema de frente a las entidades. O las definimos y decimos que son en el orden universal, o bien las definimos en el orden de lo particular y entonces ya no podemos definirlas. Grave. Estamos en una situación muy complicada en este momento respecto a este libro. Ante semejante dilema, tenemos muy claro una cosa muy importante. Las ideas no pueden ser entidades separadas. O sea, como si fuesen cosas que estén ahí, como en sí. Porque eso le lleva a darle a usted sustancialidad, entidad a lo genérico. Y esa entidad, ya hemos dicho, es de carácter segundo, pero no es una entidad como las demás entidades. Eso no es cierto. Entonces, en principio, ya descartemos eso. Eso lo quitamos de medio. No podría haber, digamos, el bien en sí, como si ese sol que decía Platón y demás. Entonces lo que tenemos es lo que está acá. Pero ya sabemos que hay dificultades para poder alcanzar, digamos, lo esencial. Ahora dice el capítulo 15. Vamos a ver qué podemos hacer. La osía podría ser el sinolon. El sinolon es el conjunto, ¿verdad? Materia y forma. Muy bien. Concepto más materia o lo que decíamos ahora, forma más materia. O, en su defecto, podría ser el concepto o el logos, el enunciado. Bien, esa es otra alternativa. El problema de lo primero es que conlleva que se puede corromper y además que nace. En el caso de que fuera la opción B, que fuera solo logos, que fuera solo el concepto, entonces no ocurriría que se corrompa y que haya generación y que se destruya. Si además yo sostengo solo A, solo la primera opción, no es posible definir nada. Y no podemos definir nada sencillamente porque puede ser o no ser, puede cambiar muy fácilmente. Cuando hablamos, evidentemente, de tratar de alcanzar demostraciones, recuerden que nosotros estamos haciendo filosofía primera, estamos buscando resoluciones y demostrar. Para hablar de lo apodíctico, la apodexis, y para definir, necesitamos hablar de cosas que son necesarias, y de eso estamos buscando, las cosas esenciales. Entonces, hay problemas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la esencia y ni se diga de la entidad, sea pensada de esa manera o de otra. Entonces, pareciera como que lo singular no podría entrar aquí. ¿Por qué? Porque las cosas singulares no pueden ser definidas, ni siquiera las cosas eternas en su singularidad. Yo puedo hablar de planetas, pero no puedo hablar de Marte definiéndolo. No, yo lo hago por comparación. Yo no puedo hablar de mí. ¿Yo qué soy sino una plasmación de ciertas condiciones de regularidad entre los seres humanos? Es decir, cierta universalidad. Cuando yo hablo de mí, hablo
en ese sentido un tanto genérico. ¿Por qué? Porque la singularidad mía no es definible en el sentido estricto. Vamos a los últimos dos capítulos de este texto tan rebuscado, ¿verdad? ¿Qué tantos problemas nos puede generar? Me imagino que ya se está generando, ustedes que lo están leyendo. Y a para pie de penas tienen que contestar esta pregunta sobre este texto, ¿verdad? Que tiene que ver con esa guía que les pusimos. Dice capítulo 16, una cosa que ya lo sabíamos, pero que valga insistirlo. No son sustancias los grandes universales. Recuerden que decimos sustancias segundas, pero realmente son sustancias de razón. Y las sustancias de razón, pues no son entidades en el sentido más estricto, ¿verdad? No son cosas que uno puede ver. Ya decíamos que las ideas platónicas no tienen sentido. Pero tampoco serían sustancias lo uno, ni el ente, ni el arjé, ni el estoigeion, ni el aition, para hablar en español, ni lo uno, ni el ente, ni el principio, ni el elemento, ni lo que causa, ni lo causante, en el sentido del concepto de causante. Nada que sea común, dice Aristóteles, es una sustancia, es una entidad, la cual está nada más que para sí y en sí misma. Porque recuerden que la sustancia es algo que es de suyo, es explicable desde sí misma, desde su ser, como nosotros. Nosotros somos sustancias, entiéndase así, como algo que no se debe traslapar, no se debe pasar al otro lado, no se debe irse, como para entenderme a mí, no debería irme yo como lejos, yo debería ser yo explicable. Es más, lo dice el capítulo muy claramente, los universales no son sustancias y además no existen fuera, como si existieran con el estilo de Platón, eso no puede ser. Entonces, pareciera como que cuando hablamos de la usía no podríamos referirnos a eso. Sin embargo, vean lo que dice el capítulo 17, el último. La usía es una arge y una causa, una razón explicativa, tal vez, una causa que se plana, un principio que se plana. Y dice, se busca el qué, el ser en las cosas para que estén bien claros. Cuando yo voy a buscar eso, yo voy a buscar la razón de ser. Y por lo tanto voy a ver la manera en que se dio. Y ven lo que dice, la causa es la especie, es el eidos. Y el eidos debería ser la sustancia. Entonces, al investigar por qué la cosa es como es, nosotros realmente nos vamos a la forma y no necesariamente a la materia. Entonces, ahí debería estar la esencia. No nos estará obligando Aristóteles a dar vueltas extrañas. A mí me parece que sí. Acabo de decirnos que no puede ser universal, pero luego nos dijo que tenía que ser alguna cosa formal. Veamos este texto con el que casi concluye el libro y con el que vamos a concluir nuestra presentación. Dice, puesto que la existencia de la cosa debe conocerse y darse, Egei, Tekai, Hipargen, Toinai, el ser tiene que tenerse y comenzarse, lo que diría así, es evidente que se pregunta acerca de la materia, ¿por qué es tal cosa? ¿Qué es lo que hizo que esta materia sea eso que es? Por ejemplo, porque estos materiales son una casa. Porque en ellos se da la esencia de casa. Y esto, este cuerpo que tiene esto, es un hombre. Porque tiene la esencia de hombre. Por consiguiente, se pregunta por la causa de la materia, que no es otra cosa más que la forma. Cuando yo voy a la realidad, yo me remito a la forma. Dicho en griego, zeteitai tes hyles tuto desti to eidos. Investiga de la materia esto que es la forma. Causa por la que aquella es algo y esta es la entidad. Y con eso concluye. O sea, nos vamos a la formalidad. Ganó Platón.